Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020. Hoy nos enfocaremos en las implicaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Si bien el llamado Brexit se aprobó en el referendo realizado en junio del 2016 y se materializó en enero del 2020, no fue hasta diciembre del pasado año que ambas partes llegaron a un acuerdo comercial. Según los expertos, ese pacto, que aún los eurodiputados no han ratificado, es la mejor forma de poner fin a los vínculos entre Londres y Bruselas y así evitar el llamado Brexit duro. Sobre cómo se llegó a ese punto y las consecuencias políticas y económicas de la salida británica del bloque regional, dialogamos en los próximos minutos. A cargo del análisis, como es habitual, estará el investigador Santiago Pérez. En esta ocasión tiene como invitada a la doctora Hilda Puerta Rodríguez, profesora titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Gracias, Adriana, y bienvenidos al programa Mundo 2020. Profesora, el surgimiento de lo que hoy ya se conoce, el Brexit, y que llevó todo un debate durante estos años en Reino Unido y en el mundo, tiene evidentemente un contexto en el cual se genera toda esta dinámica para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo usted lo estaría valorando? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, es un placer estar aquí, por supuesto, y más que contexto, yo diría que es un proceso muy largo que comenzó incluso con la entrada tardía del Reino Unido a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea. O sea, el Reino Unido ingresó en el año 1973, a pesar de que la Comunidad Económica Europea surgió en el año 58. Eso es un primer dato curioso e interesante. Siempre los británicos fueron reacios. Sí, ¿no? fueron reacios porque de buena manera los británicos han visto, se niegan a dejar de ser potencia hegemónica en el mundo. Entonces, el hecho de que se unieran a la Unión Europea obviamente lleva a pensar en todas las ventajas que le proporcionaba, pero con mucha cautela. Ellos son muy cautelosos, incluso se puede decir que Reino Unido fue algo así como una especie de patico feo en la Comunidad Económica Europea entonces y después Unión Europea. E incluso en el año 1975 se hizo un referéndum a ver si los británicos estaban o no de acuerdo en continuar en la Comunidad Económica Europea. Uno de los grandes problemas que se argumentaban entonces era el tema del presupuesto comunitario. Se decía, con cierta razón, que el Reino Unido aportaba mucho y recibía muy poco. Recordemos que el gran peso del presupuesto europeo está concentrado, aunque ha disminuido, pero sigue concentrado en la política agrícola común, de lo cual recibe muy poco Reino Unido. Tal es así que en la época de la primera ministra Margaret Thatcher se logró un proceso según el cual había devolución de parte del presupuesto de la Unión Europea hacia Reino Unido. Más allá de que sí recibieron un conjunto de recursos, por ejemplo, en política regional, etc. Pero lo que sí es cierto que ese marco hay que verlo como que Reino Unido, parece que no, pero es importante el hecho de que no forme parte del continente, es una isla, un conjunto, y además que tenía muchos intereses hegemónicos fuera de Europa. Recordemos que era la gran potencia de, sus colonias, Estados Unidos, Canadá, la India, África, etc. Entonces, eso hace, junto con un proceso importante que se fue, digamos, construyendo a lo largo de los años acerca del peso que le daban a la soberanía. Para ellos era muy importante no ceder soberanía y también tiene que ver con el papel del mercado de capitales de Londres, o sea, por supuesto, la City de Londres. O sea, eso obviamente es algo que para ellos impedía la entrada de la Unión Económica y Monetaria, porque tenía que ceder política monetaria. Entonces, todo eso conforma un contexto
que lleva a no formar parte de la política agrícola, de la política exterior y de seguridad común, a no formar parte de la Unión Económica y Monetaria, a no formar parte del Acuerdo de Schengen. Es un conjunto de elementos que yo diría que en el proceso de profundización de la integración de Europa, más la ampliación con el número de miembros, que complicó mucho el escenario. Claro, ahí hay algún punto, profesora. Se da la crisis de ya más para acá, ¿no? 2008, 2009, que llegó a Europa, la crisis de la deuda soberana. Comienzan todos los problemas en Europa, no solo en el Reino Unido, de los programas de ajuste, ajustes muy neoliberales. Eso generó también en la población un nivel de insatisfacción. Si a eso le sumamos el auge de la xenofobia, de la discriminación de los migrantes, crea un caldo de cultivo para estos partidos que fueron los que empezaron, ¿no? El UKIP y después surge el partido del Brexit, para buscar lo que usted plantea, la soberanía, yéndose de la Unión Europea, que realmente se pensaba que era casi que inviable, nadie pensaba en eso en serio, hasta que Cameron dice, bueno, pues vamos a hacer un referéndum. Y ahí es donde se da empieza todo este debate, Es ¿no? que también eso fue un punto que se quería ganar Cameron, claro, en el proceso electoral, porque se sabía, sobre todo, hay un tema también en esto del Brexit, que es un tema etario. Es decir, las personas mayores dentro del Reino Unido consideran que no son lo suficientemente beneficiados por la seguridad social, etcétera, porque se gasta mucho en el presupuesto europeo. Sin embargo, los jóvenes se benefician del programa Erasmus, de toda la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, de muchas cosas. Entonces, eso les da mucha ventaja. Incluso hay análisis donde se observa, y recordemos que el no al Brexit, o sea, el sí al Brexit fue en un 52%, muy pequeñito. De otro lado, un 48% quiso quedarse. Y Londres completo quiso quedarse dentro de la Unión Europea por el papel de la City, y ¿no? sin hablar de Escocia y claro, sin hablar de Irlanda del Norte. Así es. Entonces, hay también un conjunto de temas de estos de sentimientos que se van formando y que se explotan mucho desde el punto de vista político por Cameron. Claro. Ahí después se da todo un proceso de negociaciones que yo le decía en su momento que era el gran drama del Brexit, en plazos que se fueron acortando y plazos extendiéndolo. Finalmente hasta Theresa May tuvo que convocar elecciones, las cuales perdió con Boris Johnson, pero digamos, ¿cuáles eran los elementos puntuales en la discusión, tanto por parte de los británicos como por parte de los europeos? Porque aquí hay dos partes, no solo los británicos. Por supuesto. Aquí no se puede olvidar al mismo tiempo que si nos colocamos del lado europeo, Reino Unido era el segundo contribuidor al presupuesto comunitario. Eso es muy importante. Segundo, está el tema de pesca. Es un tema poco tratado, pero que formó parte, digamos, de ya en las últimas fases de las negociaciones, de algo así como un problema de orgullo nacional para Johnson, en el sentido de que existen las zonas exclusivas de pesca. Sabemos que son 200 millas. Es una zona muy rica en todo tipo de peces, crustáceos, etcétera, en el Mar del Norte, toda esa zona. ¿Y qué sucede? Que en la medida que ya Reino Unido saliera de la política, o sea, de la política de pesca común que existe, entonces ya eso no iban a disfrutarlo el resto de los miembros. Incluso fue uno de los temas más álgidos, junto con el de Irlanda, que se trató en el conjunto de las negociaciones. Bueno, de hecho, en la solución final, el tema de la pesca se ha dilatado hasta el 2026. Después vamos a hablar de este tema, ¿no? Hay un periodo de tránsito. A lo que llegaron. Ahora, un comentario, profesora. Los europeos también estaban muy preocupados con el tema del Brexit porque es un precedente. Yo recuerdo a la altura de 2010, 2011, cuando la Troika Europea le aplicó el sistema de ajuste a los griegos, se hablaba del Grexit.
Y entonces este tiempo era el Grexit, después el Brexit, después había muchos movimientos y hay todavía muchos movimientos, básicamente desde la derecha en Europa que quieren salirse de la Unión Europea. Y el tema del Reino Unido, si se iba sin grandes costos, realmente era un precedente muy peligroso para la gran burguesía transnacional europea, ¿no? Por eso las negociaciones fueron tremendas. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y después seguimos en este tema? Con muchísimo gusto. En Mundo 2020, hoy hablamos del Brexit. El divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea no ha sido nada fácil. Primero fueron años de duras negociaciones hasta lograr un acuerdo comercial. Recientemente se dieron a conocer las protestas de los exportadores británicos por el nuevo papeleo que deben rellenar los transportistas para poder entrar al continente con la mercancía. A las problemáticas también se sumó el tema de las vacunas contra la COVID-19. Aunque el primer ministro Boris Johnson niega cualquier tipo de nacionalismo con los fármacos para controlar la pandemia, los países europeos culpan a farmacéuticas como AstraZeneca de no cumplir las metas de suministro para cubrir el déficit de dosis en el continente. Otra de las críticas al Brexit proviene del mundo del arte. Elton John y otras estrellas de la música británica trasladaron su decepción al gobierno porque los artistas que quieran tocar en Europa necesitarán ahora visas o permisos de trabajo para cada país que visiten si están más de 90 días. Después de haberlo aprobado en un referéndum, el 51% de los británicos cree que la salida de la Unión Europea fue un error, según un sondeo de YouGov publicado en diciembre pasado. Pero realmente, ¿quién ganó y quién perdió con la ruptura? De acuerdo con un comentario publicado en el diario argentino Página 12, desde el continente la Comisión Europea se siente en el primer escalón del podio, mientras desde Londres la certeza es al revés. Sobre los vínculos entre Londres y Bruselas, continúa el análisis aquí en Mundo 2020. Bueno, bienvenidos de nuevo a la discusión. Profesora, está claro que hubo todo un debate, que hubo incluso fechas que no se cumplieron. Usted mismo estábamos hablando de casi 3 primeros ministros británicos han sufrido por el Brexit, bueno, excepto Boris Johnson, que supuestamente para los británicos y para él mismo es el gran ganador. Ahora, en términos concretos, ¿qué se logró finalmente? ¿Qué es lo nuevo que tendrían las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea después de ya finalmente concretada la salida del Brexit? Hay muchos aspectos que, por supuesto, trascienden el espacio de que disponemos. Yo pienso que lo más importante es destacar que se mantiene la libre circulación de bienes, en teoría, pero sí se imponen a los productos de ambas partes barreras no arancelarias. Se mantienen toda una serie de trámites burocráticos que antes no existían. Se mantienen las reglas de origen que dificultan mucho, sobre todo en los inicios. Aquí hay un proceso serio de aprendizaje de ambas partes de cómo comercializar. Estamos hablando de un grupo de agentes económicos que intercambiaban sin ninguna traba y de pronto todo esto le viene encima, de la noche a la mañana. Recordemos que el año pasado fue un periodo de tránsito y que ahora recién en enero es que esto empieza a funcionar así, de manera que es muy poco tiempo incluso para valorarlo en su justa medida. Otro de los elementos que está presente es el hecho de que en ciertos servicios Reino Unido se tiene que atener a las reglas propias de cada uno de los países miembros. No hay reglas comunitarias. Eso es otra dificultad. Otro de los elementos que está presente que afecta mucho a los jóvenes británicos es que no van a ser acreedores del programa Erasmus de estudios en la Unión Europea, que es un excelente programa para estudiantes universitarios de pre y posgrado. También se establece, y esto es muy serio, el tema de
medidas y digamos un periodo de tránsito de 5 años para la política de pesca. Van a estar, o sea, se establecen cuotas para que los europeos puedan pescar en aguas británicas, pero cuotas que se reducen en un 25% respecto a lo anterior. La pesca es algo sumamente sensible también por el tema de la transportación. Muchos de los pescadores, de los comerciantes de pescado que hacían, tenían almacenes en Reino Unido y después lo llevaban hacia los países europeos. Ahora no lo pueden hacer porque tenemos trabas de diferente tipo. Entonces, además, no olvidemos que se trata de productos que requieren una refrigeración, requieren un mantenimiento muy costoso. Yo diría que en líneas muy generales esto es la esencia del acuerdo y yo quisiera concluir esta parte diciendo que lo que quedaba claro para los europeos era que en ningún momento se le iba a hacer fácil a los británicos la salida y por lo que tú decías hace un rato, para que no se reprodujeran las intenciones en otros países. Está claro. Ahí hay un tema que me ha llamado la atención en la lectura de todos los análisis que se han hecho y que es algo que los británicos siempre estuvieron insistiendo, y usted lo mencionaba con el tema de la soberanía, es la no aplicación de las leyes de la Corte Europea sobre Gran Bretaña. Es decir, las leyes mías son para Gran Bretaña. Y el tema, que también usted lo mencionaba, de la migración. Es decir, ahora ya no es fácil como antes era desde Calais, en Francia, ir a Londres, ir al Reino Unido. Yo creo que eso es importante desde el punto de vista de que es la noción de la soberanía británica. Ya Gran Bretaña no es un país típico de la Unión Europea como anteriormente. Desde el punto de vista de la seguridad, no nos hemos metido en profundidad en ese tema, pero Gran Bretaña sigue siendo parte de la OTAN, uno de los elementos más importantes, por supuesto, de todo el componente militar de Occidente. Gran Bretaña sigue siendo un aliado militar de la Unión Europea, por supuesto de los Estados Unidos, y ahí hay un componente fundamental para tampoco pensar que este divorcio ha sido un divorcio total, ni mucho menos. Evidentemente el Reino Unido siempre, como usted dijo, tuvo su independencia en política exterior, parte de la PESC, ¿no? Cada país mantiene su política exterior. Pero ¿cómo usted cree que puede impactar el Brexit en el posicionamiento británico ya a nivel internacional, una vez que sucedió el Brexit, ¿no? Yo creo que los británicos potenciaron demasiado sus esperanzas en sus socios tradicionales o en su viejo papel de potencia hegemónica. Tenía muchas esperanzas, sobre todo con Estados Unidos, con Canadá, con un grupo de países en este sentido, está la India también. Se llama Commonwealth, ¿no? Los países del claro. Commonwealth, por supuesto, que estos están en este momento, y de eso quizás hablamos en un ratito, el tema del convenio de Cotonú, que el convenio de Cotonú se firma a instancias de Reino Unido porque eran sus antiguas colonias. Y en este momento está en una especie de stand-by el convenio de Cotonú, que se suponía que se terminara de negociar a finales del año 20 y no ocurrió así. Y es importante porque Cuba es miembro de los países ACP, pero no del convenio de Cotonú. Entonces, dicho esto, también el hecho de que la OTAN esté formando parte de, digamos, un mundo paralelo a la Unión Europea, siempre ha habido una especie, yo diría que de cierto coqueteo entre la Unión Europea y la OTAN. Son cosas diferentes, pero hasta cierto punto hay un cierto condicionamiento. Si entras aquí, entras aquí. ¿Qué pasó con los países de los antiguos países sociales? Yo soy radical en eso. La Unión Europea está invadida por los americanos. Si usted pone a ver la cantidad de bases militares... Si te oyen los europeos. Pero que lo oigan bien. Si tú te pones a ver la cantidad de bases militares que hay en Alemania, más de 200 bases militares, en Italia 50 y tantas, en España hay 2, pero ¿qué bases? La derrota y tal. Quiere decir que la presencia militar norteamericana sin duda en Europa es fundamental. Y los intentos de los europeos, sobre todo los franceses, de generar un ejército independiente de la OTAN,
y unas Fuerzas Armadas Europeas ha sido muy difícil. Pero bueno, esos temas para otro, Tema de soberanía para otro también. debate. Claro, pero realmente ellos se consideran, con todas las diferencias que estamos viendo, Occidente frente a la emergencia de China, la emergencia de Rusia y por supuesto la de los países del sur. Es decir, que aquellas ideas de que Reino Unido iba a tener su curso propio es bastante cuestionada, sobre todo por lo que usted está diciendo de los vínculos especiales con los Estados Unidos, ¿no? Sí, perdón. No, ahí habría que entrar a analizar, o sea, incluso acaba de firmar un acuerdo de, llamémoslo así, viabilidad aduanera con Estados Unidos. Ellos pretendían, los británicos, firmar un acuerdo comercial con todas las de la ley. Pero obviamente el nuevo presidente norteamericano, que tiene sus características demócratas, en fin, no es Donald Trump, es otra cosa. Que Trump favoreció a Johnson, es decir, Por estaba en la línea del Brexit. Obama en su momento favoreció el no al Brexit y Trump completamente cambió. Trump era, al contrario, pero apoyaba totalmente el Brexit y le dio esperanza a Reino Unido de entonces nosotros aparte, etcétera. ¿Qué sucede? En este momento Biden, que no olvidemos que tiene origen irlandés también, que el tema irlandés no lo hemos conversado, pero ha estado presente complicando muy fuerte. mucho las cosas. Biden lo que está pretendiendo sobre todo firmar un acuerdo transatlántico. ¿Con quién? ¿Con Reino Unido o con la Unión Europea? Obviamente estamos hablando de preferentemente la Unión Europea. Que es Alemania, que es Francia, que es una población de 500 y tantos. Que son 27 países. El tema de Cuba, siempre, perdóname que vaya ya más abrupto, que no nos va quedando mucho tiempo. He oído varias opiniones respecto a cómo estratégicamente puede influir el Brexit en las proyecciones de Gran Bretaña hacia América Latina, específicamente hacia Cuba. Sé que ahí tienes algunas hipótesis. Bueno, esto es difícil, pensar ahora, no cabe la menor duda que en este minuto Reino Unido tiene otras prioridades, pero y no olvidemos que Reino Unido no está dentro de los principales socios comerciales ni de inversión en Cuba, o sea, no es España, por ejemplo, que sería España, un caso... Francia, Holanda, que sí tienen exactamente, que sería otro caso. Reino Unido está buscando firmar acuerdos con países que le puedan aportar más. Está también la historia de la posición común de la Unión Europea, que en su momento también apoyó Reino Unido, aunque hay que decir también como contraste y un poco más esperanzador, que a pesar de las presiones norteamericanas, Reino Unido se ha mantenido con relaciones diplomáticas con Cuba, incluso tuvo la famosa venta de los ómnibus Leyland, que le provocó un serio problema con los norteamericanos en su momento. Entonces, pudiéramos pensar que va a tener alguna posibilidad de incremento de relacionamiento, pero no lo veo como en primer lugar. O sea, no veo una relación directa causa-efecto. No, un poco la lógica de los que plantean que puede incrementarse el acercamiento. Obviamente nunca va a ser un gran actor para Cuba porque son demasiado aliados los norteamericanos, ¿no? No son parte de la OTAN. Hay que ser realista en eso, ¿no? Además, Cuba tiene muy buenas relaciones en el contexto caribeño y en ese sentido quizás como miembro del grupo ACP puede entonces... Mucha gente ha hablado de la visita del príncipe Carlos aquí, el nivel de relacionamiento que ha habido. En fin, hay muchos vínculos culturales y en esta lógica de posibles modificaciones en la política de los Estados Unidos, no en el corto plazo, ya ellos lo han dicho, pero sí en el mediano plazo, pudiera haber un incremento de los nexos, digamos, con países europeos y Reino Unido también. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y la invitamos para la próxima. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Agradecemos a los expertos este análisis acerca de las consecuencias del Brexit, tanto para Reino Unido como para la Unión Europea. Por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo lo esperamos para juntos mirar al mundo con 2020. Nos vemos.